Bienvenido de nuevo al programa. Hoy estamos aquí con el coronel Lawrence Wilkerson, ex jefe de gabinete del secretario de Estado de los Estados Unidos, para hablar sobre lo que está ocurriendo con las negociaciones de paz. ¿Cuál es exactamente el objetivo de Europa y cómo percibe lo que realmente sería la paz? Gracias, como siempre, por dedicar su tiempo, especialmente durante las fiestas. Gracias por invitarme. Mis vacaciones no empiezan hasta mañana al mediodía. Bueno, veo que ahora se han hecho referencias a la reunión entre Estados Unidos y Rusia en Miami. Eso viene del lado estadounidense, que parece estar expresando un gran optimismo. No afirman que estemos cerca de un acuerdo, pero sí que se están logrando avances significativos. Recibo muchos mensajes contradictorios, porque mi impresión era que Estados Unidos empezaba a inclinarse de nuevo hacia la posición europea y ucraniana, lo que significaría que no ha habido avances con los rusos. Pero hoy en día, con toda la atención puesta en el control del relato, nunca se sabe realmente qué está ocurriendo en esas conversaciones secretas. ¿Compartes ese optimismo de tus colegas en Washington? No sé qué pensar de ello, porque el gran tapiz se está desarrollando tan rápido ahora que incluso yo me he quedado asombrado por su velocidad. Y lo que quiero decir con eso es que, como sabes, he hablado del enorme e inexorable desplazamiento del poder de Occidente hacia Oriente. No tenía ni idea de que solo en términos fiscales, y quizá Trump esté acelerando esto en otros aspectos materiales, como apropiarse de los petroleros de otros, se esté llegando a un punto culminante de deuda, por así decirlo, que resulta asombroso. Scott Bessent, el actual secretario del Tesoro, y no puede no saberlo, se enfrenta a la necesidad de pedir prestados $3 billones en un futuro muy inmediato, o entraremos en suspensión de pagos. Ahora, pensad en eso un momento. $3 billones, cuando la mayor parte del mundo, incluso nuestros aliados japoneses, que están atravesando tantas dificultades fiscales en este momento, no van a comprar esos bonos. Solo hay un país en el mundo, sin excepción, que puede siquiera empezar a ayudarnos con nuestra deuda, y ya sabéis cuál es. Así que estamos en un verdadero aprieto, de esos que pueden acabar con un imperio, y ha llegado mucho más rápido de lo que pensaba. Creía que se nos iría acercando poco a poco en los próximos 3 a 5 años. Está llegando en un crescendo de deuda con el que Bessent va a tener que lidiar, y sospecho que él lo sabe. No es tonto. I suspect knows it. He's not stupid. And I'm just wondering how much of this is getting through. Y me pregunto cuánto de todo esto le está llegando a Trump, porque todos estos movimientos que hemos estado haciendo son indicativos de que somos conscientes, pero no sabemos cómo salir de la situación. En otras palabras, creo que la administración, desde Vance hasta Bessent, desde Nome hasta quien sea, es en cierta medida consciente, si no profundamente consciente, de la crisis hacia la que nos dirigimos. Pero no saben qué hacer al respecto, así que están dando tumbos, lo cual parece bastante característico de esta administración. Pero esas otras cuestiones, como Ucrania o Venezuela, aunque son indicativas de la crisis y mucho, muestran que necesitamos desesperadamente ese petróleo para que Bessent tenga alguna posibilidad de obtener cierto alivio ante la crisis inmediata de deuda a la que nos enfrentamos. Y esa es la verdadera razón por la que estamos allí. Sabía que esa era una gran parte de la razón, pero no podía imaginar hasta qué punto lo era, hasta que empecé a analizar el proceso de refinado, lo que nosotros podemos hacer, lo que otros pueden hacer, cómo están funcionando ahora los mercados mundiales de petróleo, cómo tantas ventas se están denominando en renminbi, rupias, rublos, incluso en la moneda sudamericana, sudafricana, ahora mismo no recuerdo cuál es. Y lo que eso significa para lo que mantenía al imperio relativamente estable desde el punto de vista fiscal. Eso eran las ventas mundiales de petróleo, denominadas por fuerza mayor, sino por otra cosa, en dólares. Eso ya no está ocurriendo. Ese petrolero que confiscamos, el que incautamos y pusimos bajo nuestra custodia,
Iba a un lugar donde ese petróleo se iba a convertir en las monedas de otros, no en dólares. Por mucho que fuera un acto de piratería, también fue un acto de desesperación. Así que, volviendo a la tierra, por así decirlo, aunque me temo que la tierra es justo lo que acabo de describir, vamos a empezar a cerrar acuerdos que no os vais a creer, porque no tenemos otra opción. Y hasta cierto punto, tenemos que asegurarnos de que los principales líderes de Europa comprendan también lo que está ocurriendo. Porque si no lo hacen, se convertirán en un lastre que nos impedirá hacer lo que necesitamos hacer y se hundirán con nosotros a lo grande, porque ellos tampoco están muy bien económicamente. Así que esto podría ser un tsunami que arrase prácticamente el hemisferio occidental, salvo aquellos del sur que ahora sí han conseguido organizarse. Y cuando digo eso, me refiero a todos, desde Venezuela y Colombia, pasando por Brasil, hasta Argentina y Chile, en menor medida. De una manera interesante, es la única parte del hemisferio occidental que parece estar sana en este momento, en ciertos aspectos. Sin duda Brasil, y ciertamente algunos de los otros países del norte de Sudamérica. Así que, dicho todo esto, no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero garantizo que va a sorprender al mundo, porque vamos a desvincularnos de la guerra de Ucrania tan rápido como podamos. Y vamos a dar marcha atrás en algunas de las medidas que hemos tomado para castigar a Rusia. Porque no solo entendemos que para conseguir que Xi Jinping haga lo que debe hacer para salvar el imperio estadounidense, no me refiero a salvarlo como imperio, sino a mantenerlo como una entidad intacta que no se desmorone ni empiece a desintegrarse. Y él no quiere eso, tampoco quiere eso. Así que, para conseguir que lo haga, tenemos que ser mucho más complacientes, especialmente con Rusia, y hasta cierto punto con la India y con China, mucho más complacientes. No va a sentarse a escribir una lista diciendo, esto es lo que tienes que hacer, porque sabe que Donald probablemente no entendería nada de la lista. Creo que sí entiende que hay algunas personas en la administración que van a comprender lo que tienen que hacer y la rapidez y diligencia con que deben hacerlo. Así que veo dos posibles desenlaces. O bien vamos a abrirnos paso a golpes, intentando hacerlo, y seremos derrotados rotundamente en varios frentes. Tendremos que retroceder y luego colapsaremos, de verdad, física y moralmente. O bien vamos a interpretar, y creo que eso es lo que estamos haciendo ahora, especialmente el secretario del Tesoro, las señales y entender que tenemos que tratar con Xi Jinping de una manera completamente distinta. Y no digo que vayamos a ir con el sombrero en la mano a suplicar, pero sí que le haremos saber, por otros canales si es necesario, que estamos desesperados y necesitamos su ayuda. Y eso también va a matizar, teñir y colorear todas esas otras cosas, creo. Se va a hacer un acuerdo con Venezuela. A pesar de todas esas fuerzas militares ahí fuera, habrá un acuerdo. Y el acuerdo será bueno para Maduro, bueno para Venezuela y bueno para Estados Unidos. Y Trump podrá presentarlo como quiera, con el pincel y los colores que quiera usar. O puede comportarse como un idiota y montar un escándalo y ponerse nervioso por ello. El acuerdo tendrá que hacerse y tendrá que llevarse a cabo, porque de lo contrario lo que he descrito nos sucederá. Y nos sucederá mucho más rápido, forma mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Así que tenemos este colapso económico que avanza lentamente, o una crisis masiva. Creo que esto se está volviendo bastante evidente para muchos. También señalé antes que muchos de los multimillonarios parecen estar retirando su dinero y preparándose para lo que viene. Así que, por supuesto, detrás de todos los bonitos titulares de los medios, algo horrible se está gestando. Pero pensé que esto podría desarrollarse de dos maneras en cuanto a cómo responderán los Estados Unidos. Porque por un lado, sí, podrían verse obligados a llegar a algún acuerdo con países como Venezuela.
Por otro lado, si realmente quieren reforzar su capacidad de prestar dinero, de prestarlo respaldado por algo tangible, activos reales, también tendría sentido, y no lo digo como una propuesta, intentar conquistar Venezuela. Obviamente, no creo que esto vaya a salir como ellos esperan. Pero si uno está en una situación tan desesperada y necesita dinero de otros países, mientras se tambalea al borde del colapso, ¿no sería esto problemático? Quiero decir, ¿quién prestaría dinero a un país que podría colapsar? Y además, a uno que ahora está confiscando el dinero de sus adversarios. Y esto, por supuesto, no se trata solo de Estados Unidos. Los europeos también están en serios problemas. No lograron llegar a un acuerdo para robar los activos rusos. En su lugar, están prestando más dinero. Pero aún así, han congelado de forma permanente los activos rusos y exigirán reparaciones, lo que básicamente significa, danos dinero, paga nuestras facturas. Así que mi punto es, cuando un país está en una situación tan grave, y demuestra que está dispuesto a congelar o robar los activos de otros países, ¿crees que es probable que un país como China venga a rescatar a Estados Unidos? No creo que realmente tengan otra opción. Ahora bien, podrían encontrarse ante una situación, un aprieto, y esta administración podría ser la que se lo provoque. No estoy diciendo que no lo sea, es que simplemente es tan incompetente. No quieren que eso ocurra porque arruinaría todo el sistema mundial de comercio y economía para ellos. Y tampoco quieren eso. No quieren tener que recoger los pedazos cuando suceda, ni enfrentarse a la devastación que va a causar. Así que prefieren ver, por decirlo en términos suaves, los términos que los estudiosos de las relaciones internacionales de todo tipo han estado utilizando desde la era posterior a la Guerra Fría, que tenemos que vivir en un mundo compuesto, en lugar de dos partes, por muchas partes. De hecho, hay bastantes partes, países que más o menos deben ser tratados como iguales en el sistema comercial mundial, el sistema económico, el sistema fiscal. Tenemos que deshacernos de cosas como SWIFT y S&P, del petróleo denominado en dólares, y de usar esa herramienta en un país para resolver sus problemas fiscales año tras año, mientras se hunde cada vez más en la deuda. Hay que repararlo, pero de una manera muy estratégica y calculada. Y Xi Jinping, creo, es precisamente la persona a la que presentar esa propuesta. Si uno se lo toma en serio y realmente acepta este nuevo mundo multipolar, no me gusta polos, quizá multinodos, ¿lo aceptará él? Esa es una gran pregunta. Creo que le conviene hacerlo y lo hará. Pero será la otra parte, y no necesariamente excluyo a los europeos en esto, aunque ciertamente a Washington, lo bastante inteligente y dispuesta para hacerlo. Pueden camuflarlo. No tienen que tragarse su orgullo ante sus audiencias nacionales de manera significativa. Se puede camuflar del mismo modo que camuflamos Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial y después, cuando básicamente tomamos el control del sistema financiero mundial e impusimos las condiciones a todos. Ahora bien, no fuimos un tirano con ello, al menos no al principio, y por eso el mundo lo aceptó más o menos. Muchos de ellos no tenían mucha opción. Estaban postrados, incluso nuestros aliados estaban postrados en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. De algún modo, estamos otra vez en ese punto, salvo que nadie está postrado todavía, aunque podría estarlo muy pronto. El problema es que el mundo se verá contagiado por esa situación, y Xi Jinping no quiere verse contagiado por ella. Tampoco creo que Putin lo quiera. Otro punto. Al escuchar la entrevista de 4 horas con Putin, creo que él también lo entiende. Él y Xi Jinping han hablado de ello y han debatido los distintos escenarios. Las dos opciones tajantes son dejar que esos cabrones se pudran en su propia mierda, o no, no podemos, porque parte de ese hedor nos salpicará. Tenemos que ayudar en esta nueva transición del poder en Occidente al poder en Oriente, o mejor dicho, al poder compartido en todo el mundo. Tenemos que ayudar en ello.
Al fin y al cabo, ¿de qué trata la iniciativa de la Franja y la Ruta? Así es como se presenta, de todos modos. Las estrategias que vi en la escuela central del partido reflejaban esto. Claro que esas personas no son necesariamente los chinos arrogantes que intentamos retratar como si quisieran dominar el mundo. Son personas que realmente piensan de una manera muy confuciana sobre el futuro, a largo plazo, y planifican para ese futuro, desde la planificación industrial hasta la militar. Así que tienen la capacidad, y desde luego ahora mismo también el dinero para hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Al final del día, vas a salir triunfante. Vas a reemplazar a Estados Unidos como la potencia con la que el mundo tendrá que contar. Pero no tienes ningún deseo de ser ese tipo de poder que en última instancia utiliza la fuerza física y militar para dominar y dictar al resto del mundo. Vas a hacer un poco de eso, pero lo harás en interés del pueblo chino, en interés de tus amigos y aliados, y en última instancia, en interés del planeta, porque el planeta es lo que te mantendrá rentable. Y así es como lo ven ellos, así es como lo ven los chinos. Toma toda la propaganda que difunden Israel, Estados Unidos y Europa y tírala a la papelera. Así es como lo ven ellos. No digo que no pueda corromperse ahí dentro. La historia demuestra que eso ocurre de vez en cuando se vuelven un poco demasiado engreídos. Pero en este momento, son el único país del mundo que puede salvar a Occidente. El único. Y por Occidente me refiero principalmente a los Estados Unidos de América y al imperio que hemos creado. Así que debemos empezar a adaptarnos a eso lo mejor posible, reconocerlo y afrontarlo. Uno de los actos más atroces que cometimos, que probablemente contribuyó tanto como cualquier otro a iniciar este proceso y a ser reconocidos por nuestros enemigos en el mundo, especialmente Rusia y China, fue lo que hicimos a Rusia en relación con las sanciones, empezando con Biden. Un error crucial. El mundo vio eso y dijo, vaya, fuera de control. Están fuera de control. Esto es una locura. Tenemos que protegernos de esto. Y así comenzó gran parte del impulso, dentro de los BRICS en particular, pero también en el sur global en general, reflexionando sobre el imperio y el sistema bajo el que todos han vivido durante, ya sabes, 60 o 70 años, y pensando, bueno, se está desmoronando, se está pudriendo en su tumba. Tenemos que tener algo que lo sustituya, y se están moviendo para hacer precisamente eso. Al principio en un consorcio algo improvisado, pero ahora creo que hay mucha coordinación. La coordinación está siendo dirigida esencialmente por ese ingente Piotr Haskell, en ciertos aspectos en Moscú, y por su homólogo en Pekín, que es, ya ves, más rico de Xine. Así que, el único país del mundo con el dinero suficiente para rescatarnos, para devolvernos algún tipo de equilibrio físico, y el único país del mundo con el que tratar en cuanto a poner fin al conflicto más peligroso que se libra ahora mismo, fuera del Levante, Ucrania. Y estoy intentando averiguar ahora mismo desde las 4 de la mañana qué significa esto para el Levante. No estoy seguro, pero creo que sí significa que voy a tener que revisar mi opinión de que Israel será lo bastante estúpido como para meternos en otra guerra con Irán e intentar que Trump se sume. Aunque eso es lo que está saliendo de Jerusalén ahora mismo, ese mensaje está saliendo de Jerusalén. Netanyahu simplemente no sabe exactamente cómo formular su petición a Trump, porque quiere que Trump acabe con Irán, mientras él se ocupa de Líbano, Gaza, Cisjordania y Siria. Eso es lo que se comenta, por así decirlo, en los edificios de Washington. Es una tontería, porque la situación que describo es mucho más amplia, mucho más grave, tanto para Europa como para Estados Unidos. Hay que encontrar una solución. Si estamos tratando con Ucrania, y lo hacemos con sensatez y prudencia, y los europeos se ven obligados a hacer lo mismo, entonces, ¿cómo vamos a afrontar Asia Sudoccidental? ¿Cómo vamos a tratar con Irán? ¿Cómo vamos a tratar con los árabes? ¿Cómo vamos a tratar con un país como Arabia Saudí, que está siendo reemplazado rápidamente?
rapidly being replaced. And I think MBS knows this, and I think his Y creo que MBS lo sabe, y creo que su plan a 20 años está diseñado para afrontarlo en la medida de lo posible. Se les está acabando rápidamente su oro negro y su capacidad para controlar los mercados petroleros como lo han hecho en el pasado. Eso probablemente pasará a ser competencia de un consorcio global a medida que avancemos. De lo contrario, no vamos a lograrlo con la fuente de energía más importante del mundo, y lo seguirá siendo durante algún tiempo. Así que estoy divagando aquí, en una especie de flujo de conciencia. Pero me doy cuenta, ayudado creo por John Mearsheimer y algunas de sus conferencias que he estado viendo con mucha atención últimamente, de que estamos en un momento de peligro sin precedentes en lo que va de siglo, y para Estados Unidos sin precedentes desde 1914 o 1915. Y tenemos que tomar decisiones realmente difíciles, igual que entonces. Bueno, si una crisis económica inminente está empujando a Estados Unidos a pasar de ser un imperio a volver a ser una república, entonces creo que eso será la base de una asociación entre grandes potencias con Pekín y Moscú. Creo que ellos acogerían esto con agrado y verían la posibilidad de que Estados Unidos no sea un adversario inherente, sino más bien un país mucho más capaz de colaborar con otros, con objetivos más modestos dentro del sistema internacional. Así que estoy de acuerdo contigo. Creo que Pekín y Moscú desearían ver el declive gradual del imperio estadounidense hacia una república estable. Han observado cómo la deuda se ha ido descontrolando poco a poco, y creo que esperaban un declive gradual y luego la oportunidad de encontrar un nuevo papel. Un colapso de Estados Unidos, una fractura masiva, sería extremadamente perturbador, y tampoco daría a los chinos ni a los rusos mucho tiempo para adaptarse. Así que, nada de eso, creo, sería bueno para el sistema internacional. Además, producen estos cambios rápidos en el poder internacional. Suele ser difícil que el sistema se reforme. Pero yo... Voy a interrumpir solo un segundo. He pasado probablemente 16 o 17 horas en los últimos 3 días escuchando a toda esta gente que creo que merece la pena escuchar, incluidas un par de tus entrevistas. Y lo que veo es que la gente... Yo también soy culpable, totalmente culpable. Está ahora mismo enredada en los detalles, mientras se preparan enormes cambios que van a envolvernos. Quiero decir, la crisis fiscal por sí sola en este país, incluso si se gestiona bien, y ni por un momento creo que este grupo lo haga, pero incluso si Xi Jinping está de acuerdo tácitamente y Scott Bessent consigue lo que quiere, no me sorprendería verlo ir de rodillas a Pekín a suplicar. Esa es la naturaleza de su desafío. Estamos enredándonos con tantas pequeñas cosas, especialmente con la tendencia de Trump, que podríamos poner todo tipo de obstáculos en el camino de una transición fluida, por así decirlo. Y eso realmente me preocupa. No es el menor de esos obstáculos, alguien que, como he señalado antes, se enfada e irrita mucho con todo el proceso y empieza a amenazar con armas nucleares. Ese podría ser un resultado de todo esto. Y hay personas en esta administración, y personas detrás de ella en las sombras, que tienen ese tipo de inclinaciones. Si escuchas a alguien como Lindsey Graham, oyes la voz más destacada en ese sentido. O escuchas a Marco Rubio, un miembro de la administración, y oyes una voz estridente en ese sentido. No descarto ni por un momento que piensen que es mejor desaparecer en una nube nuclear, o en una serie de ellas, que hacerlo siendo rescatados por una ayuda de Xi Jinping, que probablemente es como ellos lo describirían. Así que no estoy diciendo que sea un momento seguro. No estoy diciendo que sea un momento positivo. Digo que hay todo tipo de obstáculos que podrían interponerse. Pero sí digo que creo que el secretario del Tesoro, que ahora mismo es el número 1, y vuelvo a la crisis de la vivienda, cuando incluso mi presidente en aquel momento miraba al secretario del Tesoro y le decía, ayúdame, sálvame.
that was a minor example of what was to come. Ese fue un ejemplo menor de lo que estaba por venir. Esto es grande, realmente grande. Es algo que sacude los cimientos. ¿Cómo vas a manejar $3 billones de deuda de golpe al comenzar el nuevo año? ¿Cómo vas a hacerlo? Solo hay una manera. Solo hay un tipo en el mundo con bolsillos tan profundos. Pero, ¿lo haremos bien? Esa es una gran pregunta, una pregunta enorme. Podríamos estropearlo de verdad, y al estropearlo, lo estropearemos también para otros. Y ellos lo saben. Probablemente esa sea la mayor presión que tienen. Intenten tener recuerdos, hacemos esto. Bueno, he hablado con el embajador Jack Matlock y advierte sobre las lecciones de una historia falsa. Por ejemplo, al afirmar que se ganó la Guerra Fría, dijo que eso creó una cultura militar muy peligrosa en Estados Unidos. La suposición de que no terminamos la Guerra Fría mediante el compromiso, sino que desafiamos a los rusos y ellos simplemente, ya sabes, se derrumbaron. También señaló que es comparable a la crisis de los misiles de Cuba, porque dejamos fuera toda la diplomacia y los compromisos, y lo convertimos en algo así como un western. Enfrentarse cara a cara, y el otro parpadeó primero, así que ganamos. Así que supongo que mi punto es que este tipo de visión militarista de la historia podría quizá incentivar algún gran enfrentamiento al final, algún intento de recuperar la antigua gloria. No lo sé. Simplemente veo que está ocurriendo. Estoy observando. Venezuela empieza a parecer un ataque real en breve. Estamos observando a Irán. Parece que podrían ir contra Irán. Y no estoy seguro de si viste esa broma telefónica en la que alguien engañó a Amanda Sloat, una de las principales asesoras de Biden. Ella estaba allí, en lo que podríamos llamar una entrevista, diciendo que el acuerdo de Minsk no fue realmente un error, que dio muchos años a las agencias de inteligencia occidentales para no enredarse, esa no es la palabra correcta, sino para integrarse adecuadamente en Ucrania. Podría llenar el país de armas y entrenar a un gran ejército. Y además, ahora, ya sabes, ella más o menos recomendó, ella y otro asesor de Biden, que este era el momento de buscar un acuerdo de paz que pudiera hacer creer a Rusia que había ganado, y por supuesto, empezar a cambiar las realidades sobre el terreno. Así que parece que hay una fuerza poderosa dentro de Washington que piensa que, si nos enfrentamos a nuestros oponentes, podemos recuperar la antigua gloria. Pero el problema está en la economía, porque no hay capacidades ni intenciones reales. Simplemente, los cimientos parecen estarse desmoronando. Me han dicho que hubo alguien, quiero pensar que fue Susie Wiles, pero no lo sé, especialmente después de esa entrevista que hizo. Pero había alguien en la administración que en realidad le presentó la pequeña broma que ideamos, Thousand Hour Media Network y los otros chicos, a Trump. Y era que Estados Unidos va a vender armas que no tiene a los europeos por dinero que no tienen, a los ucranianos por soldados que no tienen. Así es como estamos en la realidad de Ucrania, y creo que la Casa Blanca lo entiende ahora. Creo que ese es uno de los incentivos detrás del deseo de Trump de llegar a un acuerdo. El incentivo mucho mayor es el que describí antes. Creo que Glenn Deason se ha asegurado de que él vea que está presidiendo el imperio en un momento muy, muy peligroso. Y eso, algunas de las cosas que quizá tengas que hacer van a ir en contra del carácter de Trump si es que tiene alguno, pero creo que va a ser convincente. Espero que lo sea. Si no lo es, tienes razón. Vamos a encontrarnos con una situación de tal caos que, en mi opinión, el lado positivo de ese caos sería que Trump fuera destituido con éxito, expulsado y reemplazado por un presidente mucho más pragmático. Y tener que afrontar esto y hacerlo de una manera es muy pragmática. Y el Congreso va a seguir el paso como un perro pastor, porque la situación va a ser bastante seria. Esa es una posibilidad. That's one eventuality.
Otra posibilidad, por supuesto, es que, como dije, podríamos hacer un lío tan absurdo que acabáramos provocando una gran guerra, pensando que esa gran guerra de algún modo nos renovará y nos sacará del apuro. No hará más que acabar con nosotros mucho más rápido de lo que ocurriría de otro modo, y causará un gran daño al mundo. Y si al final recurrimos a nuevas armas, lo cual es muy posible, eso supondrá aún más daño para el resto del mundo. Creo que tanto Putin como Xi Jinping son conscientes de ello y lo comprenden. Así que tendrán eso presente como un acontecimiento marcado en rojo. No ir por ese camino, hacer todo lo posible para evitarlo. Al mismo tiempo, no van a sacrificar su posición en el mundo para salvarnos si nosotros no cooperamos. Suena ridículo, pero no lo es. Es una situación grave la que afrontamos hoy. Me remonto a unos 20 años atrás, cuando tuvimos una muy buena discusión. Fueron 20 años, supongo que sí, en el equipo de planificación de políticas del Departamento de Estado. Propusimos una idea, un simple borrador, si se quiere, sobre la creación de un consorcio a nivel mundial. Nos dimos cuenta, creo que las personas más inteligentes en planificación de políticas lo hicieron, de que es prácticamente el único lugar sensato dentro del gobierno de Estados Unidos cuando se trata de mirar hacia el futuro, de pensar estratégicamente y cosas por el estilo. Por eso los presidentes estadounidenses suelen restarle importancia. Condi, escribimos la primera estrategia de seguridad nacional en el año 2000. La redactamos y se la enviamos. No le gustó. Así que Richard Haas dijo, de acuerdo, muy bien. ¿Y qué acabó haciendo al final? Es encargarse a un grupo de expertos. Así que de lo que estábamos hablando era de qué pasaría si existiera un consorcio, llamémoslo un consorcio para el mundo, y los jefes de ese consorcio fueran China, Pekín, Washington, Moscú y Tokio. ¿Oh, no quieres incluir también a Brasil? ¿Quizá Delhi? Bueno, empecemos con esto y veamos qué obtenemos. Estábamos elaborando una especie de modelo teórico de cómo sería ese consorcio. ¿Cómo lo manejarías políticamente? ¿Cómo lo presentarías al mundo? Ya sabes, suena como un gobierno global o algo por el estilo. Pero de eso es realmente de lo que hablamos cuando hablamos de potencias pares, 3 o 4, quizás 5, en un mundo de potencias casi pares en el siguiente nivel. Y podría haber hasta 20 de esas. Piensa en el G20, el G8 y todas esas viejas fórmulas, y luego el resto del mundo. ¿Cómo se consigue que eso no sea una estructura económica de goteo, sino una que comparta la riqueza de una manera razonablemente justa y equitativa? Pensábamos que era posible, pero nadie quería hablar de ello. Desde luego nadie en la Casa Blanca de W. Bush quería hablar de ello. Y mi propio jefe Colin Powell tampoco quería de ello. Pero hacia ahí nos dirigimos, si somos inteligentes. Nos encaminamos a dirigir el mundo, por así decirlo, no desde el nivel nacional, como en el libro de David Rothkopf, Running the World, sobre el Consejo de Seguridad Nacional, no desde el Consejo de Seguridad Nacional de Washington, sino desde la fuerza y el dinero combinados de las grandes potencias del mundo y con una base justa y equitativa debajo, por así decirlo. Mucho mejor que lo que tenemos ahora. Más distribución de la riqueza, una distribución de la riqueza más equitativa. Nunca será perfecto, desde luego. Ni siquiera se acercará a serlo. Nunca habrá justicia en el mundo. Nunca la ha habido. Pero hay que encontrar alguna manera de adaptarse a estos cambios de poder de una forma que no destruya a un lado y eleve al otro al estilo tradicional, sino que lo equilibre entre muchos países, muchas personas, y aborde cuestiones como la crisis climática y las armas nucleares. En aquel momento pensé y se lo dije a mi jefe que debía prestar atención a esto. No era una mala forma de pensar, pero ya sabes, él no quiso. Le dijo a Richard Haas, ¿cómo pondrías esto en práctica? Típico militar, ya sabes. ¿Cómo lo pondrías en práctica? Pues bien, lo primero que habría que hacer sería tener una diplomacia real. Habría que ir a la Casa Blanca, hablar con ese tipo y decirle, ¿alguna vez has pensado en convertirte tú mismo en diplomático?
Quiero decir, suena sencillo, suena algo idealista, demasiado sencillo, pero probablemente habrá que desarrollar algo así. Some sort of thing like that is probably going to have to be developed. Bueno, ya he visto algunos informes, ¿perdón? You re-energize or get rid of Reenergiza o deshazte de la ONU. Crea una nueva entidad que sea realmente seria, porque la has impulsado con dinero y tropas. Eso es lo que decía la Carta de la ONU. Recuerda que la Carta todavía tiene esa sección. Dice que tú, siendo los 5 permanentes y cualquier otro país que quiera contribuir, proporcionarás una fuerza militar permanente para el secretario general de la ONU, que saldrá a hacer cosas como el mantenimiento y la imposición de la paz. Nunca hemos hecho operativo ese párrafo. Tendrías que hacerlo con algún tipo de nueva organización. Yo diría que sustituyas todo el maldito tinglado y traslades la sede de ese tinglado a otro lugar, como Delhi o Shanghái o donde sea. Sácalo de Nueva York. Haz un cambio drástico en tu mecanismo internacional y hazlo más eficaz. Nunca será totalmente eficaz, pero hazlo más eficaz. Sí, lo que es curioso, sin embargo, es que este tipo de cambios tan grandes de los que hablas suelen ocurrir solo después de una gran guerra. Hay algunas excepciones, por supuesto. El colapso de la Unión Soviética, por ejemplo, cuando el sistema internacional cambió de forma fundamental. Pero si llegáramos a ver un colapso masivo, bueno, el colapso del imperio estadounidense, sí, eso generaría una de esas crisis. En fin, lo que iba a decir antes es que ha habido informes del gobierno de Trump, según los cuales algunas personas allí están ahora a favor de sustituir el G7 por lo que llaman el núcleo de los 5, o el C5, que serían Estados Unidos, China, Rusia, India y Japón. De nuevo, en cuanto a la gran estrategia, creo que va en la dirección correcta, porque las instituciones clave deben reflejar la distribución existente del poder. Pero por supuesto, ningún país europeo está en esa lista, aparte de Rusia. Sin embargo, surge la pregunta, ¿qué ves en este nuevo cambio? Porque evidentemente, las dificultades económicas obligarán ahora a Estados Unidos a realizar cambios. Y ya hemos visto que la nueva estrategia de seguridad nacional empieza a alejarse del pasado. No hay palabras duras hacia Rusia. Mientras tanto, casi hay planes de golpes de Estado en Europa, o al menos esfuerzos por fomentar la oposición. Así que las cosas están cambiando. ¿Qué papel ves para Europa en este nuevo mundo al que Estados Unidos tiene que adaptarse? New world which the US have to adjust to. Well, that 5 is already flawed, and it's Bueno, ese grupo de 5 ya está equivocado, y lo está porque a Donald Trump no le gusta Lula da Silva en Brasil. Brasil debería estar incluido. Por cierto, en nuestro pequeño grupo, cuando empezamos con el consorcio, Brasil estaba allí. Y eso fue hace 2 décadas en África. Creo que hay que incluirlos por su población, por sus recursos y por el potencial de causar un enorme daño al clima si no se gestiona bien, con las selvas tropicales y todo eso. También estaba intentando recordar qué otro país teníamos incluido. Había otro en ese momento. Era Indonesia, simplemente por lo que estábamos haciendo entonces. En fin, creo que debería ser un poco más amplio e incluir países que estén luchando en cierta medida, no solo los jefes. Diría lo mismo sobre esto. Iba a decir Indonesia. Creo que es uno de los países más subestimados en cuanto hacia dónde se dirige. Va a ser un actor enorme en el futuro y realmente no aparece en el radar, al menos aquí en Europa, lo cual es bastante extraño porque tiene una importancia inmensa, especialmente como potencia marítima. De todas las personas a las que podría citar, y no recuerdo las palabras exactas, uno de nuestros embajadores, cuando yo era teniente coronel y asistente ejecutivo de uno de los almirantes de la Marina en el mando del Pacífico de Estados Unidos, estaba en Yakarta en aquel momento, y dijo algo muy parecido a lo que acabas de decir. Esto fue en 1985. Dijo que debíamos prestar atención a Indonesia, a su potencial y demás. En fin, pensarías que eso es lo típico que diría un embajador. Pero no,
Incluso en LAT-5, la parte estratégica y de política del Mando del Pacífico, pensábamos que tenía razón. Se llamaba Albay Wolfowitz. Y de los 35 embajadores en el Teatro del Pacífico, que de algún modo gestionábamos porque así lo veía Estados Unidos, éramos nosotros quienes los gestionábamos, no ellos a nosotros. Probablemente fue uno de los mejores embajadores, y tuvimos algunos muy buenos, tuvimos muchos buenos embajadores durante aquellos años. Pero me desvié del tema. Básicamente se necesita una mejor representación del planeta, una que no refleje las realidades de la posguerra, porque ya han desaparecido. Como los europeos, y de forma muy evidente nos están demostrando, no de manera positiva sino negativa, no lo entienden. No entienden lo que significó la guerra. No entienden lo que la guerra les proporcionó. No entienden los años de paz, alegría y grandes programas sociales que les trajo. Se acabó. Está hecho. Y hace falta un reemplazo. Y hay que asumir ese reemplazo con toda la franqueza, honestidad, claridad y competencia que se pueda reunir. Porque si no lo haces, no va a funcionar bien. Y vas a caer en lo que siempre ocurre cuando eso pasa, guerras intestinas que acaban estallando al final. Quiero decir, eso sigue siendo una posibilidad. Sigue siendo una posibilidad. Por mucho que intentemos salvar lo que queda del imperio, y China participa en ello junto a Rusia, con India como socio y los demás, por mucho que hagamos cosas positivas, inteligentes, estratégicas, capaces, todo podría desmoronarse en un instante. Y acabaríamos con, ¿qué? 75 años de guerras intestinas por todo el planeta, que incluso podrían ser nucleares en algunos lugares. Todo al mismo tiempo que llegamos al final del siglo XXI y el 99% del mundo dice, tenían razón sobre el cambio climático. Lo interesante, sin embargo, es que cuando hablas con distintos académicos o funcionarios de Pekín o de China en general, señalan que, en el pasado, Europa tenía un papel muy destacado en sus ambiciones exteriores en cuanto a con quién querían asociarse y colaborar. Pero hoy en día, los europeos simplemente, se han alejado por completo de eso. Ya no le ven tanto valor como antes, y tanto Estados Unidos como Rusia comparten también la idea de que quieren apartarse de Europa ahora. Así que parece que este continente va a atravesar muchas dificultades. No creo que esos líderes sean realmente conscientes de ello. Por supuesto, tampoco nosotros tenemos la suerte de contar con los mejores líderes aquí. Pero quiero simplemente... Sería realmente, creo que sería imposible apartarse de ¿qué estamos viendo ahora? Incluso si no contamos a Ucrania o algunos de los otros países que ahora parece que queremos incluir, ¿qué tenemos delante? Unos 400 millones de personas que el año pasado tuvieron un PIB de alrededor del equivalente al nuestro, 22 o 23 billones de dólares. Eso se está desmoronando ahora, por supuesto. Pero aún así, no podemos negar esa enorme variedad de grupos que hasta ahora han sido muy problemáticos. Quiero decir, toda la historia de Europa es una historia de guerra. Creo que estamos volviendo a eso, a la época de una Europa cohesionada como una sola entidad. Pienso que fue una parte inusual de la historia y que también está llegando a su fin. Ya se percibe la fragmentación interna de Europa. Así que, de nuevo, ¿hasta qué punto se quiere mantenerla unida a costa de los intereses nacionales y de la dependencia del hombre del saco ruso para mantenerlo todo cohesionado? Creo que empezará a dividirse, especialmente cuando se agrave la dificultad económica. Pero como última pregunta, ¿cómo lo ves tú? Porque mencionaste la crisis económica que está a punto de sacudir a Estados Unidos y quizá arrasar con el imperio. ¿Cómo crees que se desarrollará esto? ¿Piensas que será en un futuro cercano, cuando esos 3 billones de dólares empiecen realmente a generar problemas de gran magnitud? Creo que está mucho más cerca de lo que pensaba, Glenn, mucho más cerca. Ni siquiera estaba seguro.
Cumplo 81 en enero y no estaba seguro de si quería o de si iba a vivir para ver la auténtica y clara desaparición del imperio estadounidense. Creo que puede que sí, creo que puede que sí. Y va a empezar, y el desmoronamiento se hará evidente para cada ciudadano de oeste a este, de norte a sur, a causa de la crisis fiscal. Está casi en el punto en que hay que decir que todo se va a venir abajo, desde el mercado inmobiliario hasta el mercado bursátil, que está tan inflado que da pena ahora mismo, pasando por los tipos de interés que se disparan hasta el cielo, hasta un barril de petróleo que cuadruplica su precio en función de lo que se puede pagar por él y hacer con él. Quadrupling in price in terms of what you can pay for it and do with it. We're going to have to change a lot of the way we live in this country. Vamos a tener que cambiar muchas cosas sobre la forma en que vivimos en este país. Hemos sido muy hedonistas, muy descuidada, egoísta en todo el país. No puedo señalar un solo estado y decir que la mayoría de la gente allí no encaja en esa descripción. Algunos son peores que otros, por supuesto, y algunos son en consecuencia mejores, pero ninguno está donde debería estar, ni siquiera razonablemente cerca de donde debería estar. Así que los estadounidenses van a tener que subirse los pantalones y aguantar de verdad, y no están acostumbrados a eso. No lo han hecho en mucho tiempo, generaciones. Simplemente no lo han hecho. Pero van a tener que hacerlo. Ya sabes, hablan de la crisis del petróleo de los años 70, cuando había que parar y hacer cola para conseguir gasolina. Oh, aquello fue terrible. Esos malditos árabes y todo eso. Ellos nos hicieron eso. O hablas de los rehenes en Irán durante 444 días. Aquello fueron tormentas en un vaso de agua. Van a tener algo equivalente a la guerra civil que vivir. Solo que ni siquiera es una buena metáfora o ejemplo, porque al oeste del Mississippi la guerra casi no tocó. E incluso al este del Mississippi no afectó a muchos lugares. Golpeó zonas concretas de forma muy dramática. Las bajas fueron altas y enfrentó a hermanos y hermanas, y así sucesivamente. Pero eso es lo único con lo que podría comparar, aunque sea remotamente, en nuestra historia como nación lo que se avecina. Desde luego, no compararía la Segunda Guerra Mundial ni la Primera. Fueron insignificantes para Estados Unidos en el sentido de lo que está por venir ahora. Así que ya sabes, eso va a ser una gran prueba para el pueblo estadounidense. Bueno, cuando Obama asumió el cargo, cuando tú estabas en la Casa Blanca, creo que la deuda era de unos 9 billones de dólares. Y ahora, por supuesto, está en 38. Pronto llegará a 39. Con la forma en que se ha ido posponiendo el problema, se avecinan tiempos muy difíciles. Creo que la mayor parte del mundo está muy expuesta, o más bien todo el mundo lo está. Va a ser algo muy preocupante. Y normalmente este tipo de crisis, ¿sabes? Me gustaría pensar que serviría para forjar carácter, recuperar la capacidad de establecer prioridades, empezar de nuevo con un pensamiento estratégico, todo eso. Pero en realidad, temo que esto desemboque en una guerra, que al menos unas cuantas guerras comiencen a causa de ello. Y lo triste, Glenn, de lo que dices es que, si reviso bien la historia, diría, vale, traslademos parte de esa historia a la era moderna, al presente. ¿Quién va a tener esa idea primero? El Pentágono. Porque van a ver lo que se avecina. He recibido $1 billón este año. El año que viene voy a recibir 200,000 millones. Uf, ¿qué puedo hacer para evitarlo? What can I do to stave that off? Todo esto me recuerda a algo que dijo una vez el senador Rand Paul. Dijo que no se trata de mantener el imperio en marcha. O reducimos el imperio de forma controlada, o nos enfrentamos a un colapso incontrolado. Y creo que tenía toda la razón, porque la gente siempre piensa que la alternativa a reducir el imperio es mantenerlo. Pero no, creo que sí, esto va a ser un desastre terrible. Pero bueno, con esa nota tan alegre, te deseo una feliz Navidad y espero que pases unas buenas fiestas. Aún así, es una pena. Creo que ha llegado el momento de hacer algunos reajustes en el sistema internacional. Tenemos que reflejar las nuevas realidades, pero los grandes sobresaltos y, por supuesto, el coste que tendrá para la población van a ser un precio realmente terrible que pagar.
Esa es la vergüenza de cualquier transición como esta. La gente de a pie es la que paga el precio. Es como que, en Estados Unidos, vieron el colapso de la Unión Soviética como un avance positivo. Pero si miras el coste humano, lo que ocurrió allí en los años 90 fue realmente realmente terrible. Sí. Eso fue lo que motivó a Putin. Estoy convencido de ello. Se dijo a sí mismo, si llego a una posición de poder, esto no va a volver a ocurrir. Las cosas van a ir cada vez mejor. Y según todos mis amigos en Rusia y los estadounidenses que han vivido allí o viajan con frecuencia, eso es exactamente lo que ha hecho, con imperfecciones, problemas y defectos aquí y allá. Pero ha dado al pueblo ruso algo que sin duda no tenía en el momento de la transición. En aquel entonces estaban en una situación desastrosa, y sé que incluso entonces estábamos ayudando con ese desastre. Me alegra mucho ver que Larry Summers por fin recibe su merecido, porque fue un gran participante en aquello, no solo en los asuntos relacionados con Epstein, sino también junto con Anatoly Chubais y otros, en las ventas de liquidación en Moscú, de las que sus empresas obtuvieron enormes comisiones. Bueno, como dije antes, muchas gracias por tomarte el tiempo. Y sí, que tengas una gran Navidad, tú y tu familia. Gracias, igualmente.